El bebé estaba a punto de quedarse dormido cuando, de repente, un monstruo apareció de la nada y se lanzó al ataque. Desafortunadamente para él, este no era un bebé común. Con solo una mirada, el demonio se autodestruyó. En su vida anterior, él fue uno de los guerreros más poderosos que jamás existieron. Pero ahora ha sido reencarnado como un niño en un mundo de fantasía, y también es la última esperanza de ese mundo. La historia comienza en el año 1542. En lo alto del paso de Akone, en montañas que parecían tocar las nubes, algo perturbador estaba ocurriendo. En un área oculta, varios niños estaban atados boca abajo en posición de loto, suspendidos sobre llamas ardientes, siendo quemados lentamente con vida. Cerca de allí, varios observadores miraban sin emoción, quejándose casualmente de que los niños de ese año eran inútiles. Entonces, algo extraño llamó su atención. Uno de los niños colgando sobre el fuego no mostraba señales de pánico. Se mantenía completamente calmado. No solo sobrevivió a la prueba, sino que además demostró un talento evidente en la técnica de liberación de fuego. Ese mismo niño, con el tiempo, se convertiría en un asesino letal a una edad sorprendentemente temprana, eliminando a numerosos ninjas como parte de brutales pruebas. Los observadores quedaron impresionados. A tan corta edad, el niño ya había dominado todas las artes ninja humanas conocidas. Un anciano que presenció la prueba sonrió con confianza y declaró que ese niño algún día lideraría el clan. Para el año 1546, durante la batalla nocturna de Kabagoe, el campo de batalla estaba empapado en sangre. En esa era, existían guerreros que vivían en las sombras de la historia, nacidos únicamente para morir en silencio. Desde su nacimiento, eran criados como prodigios y entrenados sin descanso en ninjutsu de asesinato prohibido. Estos guerreros eran conocidos por muchos nombres: Kusa, Yerba, Rappa, Caos o Desorden, o Kamari. Sobre el caos, un ave volaba libremente antes de posarse en la cima de una enorme estructura, observando en silencio la carnicería. Dentro de ese edificio, 3 ninjas se arrodillaban ante su líder. El hombre elogió su reciente ataque sorpresa, calificándolo de magnífico, y anunció que su señor estaba complacido con la abrumadora victoria. Ese hombre era H.J. Ujiyasu. Explicó que su señor los recompensaría con estipendios y suministros, y expresó grandes expectativas para su desempeño futuro. Sin embargo, su verdadera atención estaba puesta en el ninja del medio, nuestro protagonista, Tma Kotar. La respuesta de Kotar fue simple y obediente. Tras despedirlos, los 3 ninjas desaparecieron al instante. Momentos después, otra figura emergió de las sombras detrás de HJ, advirtiéndole que no confiara demasiado en ellos. El clan Tma era diferente, incluso entre los ninjas. Su fuerza había sido forjada mediante un entrenamiento brutal que rozaba la locura. El campo de batalla que dejaron atrás no era más que un montón de cadáveres irreconocibles. Su ninjutsu había superado las técnicas comunes. HJ soltó una leve risa, restándole importancia a la advertencia. El clan Tma seguía una regla absoluta: lealtad eterna al clan HJ. Cualquier traición significaba la muerte inmediata. El clan estaba unido por cadenas de hierro llamadas lealtad. Con una risa fría, los llamó seres miserables, pero herramientas extremadamente útiles. Para el año 1579, durante la batalla de Kisugawa, un ejército avanzaba con el objetivo de asesinar al general enemigo. Sin embargo, al llegar, encontraron solo a un niño de pie. El general se detuvo, confundido. No podía entender por qué un niño estaba solo en medio del campo de batalla. El niño levantó lentamente la mano hacia su máscara, y se la quitó. Luego abrió la boca, apretando los dientes, y chispas de fuego comenzaron a brotar. Las llamas envolvieron todo su cuerpo, como un infierno viviente. No era un ataque común. Era una transformación de fuego. Las llamas se expandieron rápidamente, consumiendo todo a su alrededor. Pero no estaba solo. Bajo la arena, otros esperaban. La explosión de fuego fue la señal. Al emerger, el ejército enemigo se encontró rodeado por un grupo de jóvenes ninjas aterradores. No parecían niños, sino demonios surgidos del infierno. Antes de que el comandante enemigo pudiera reaccionar, el protagonista apareció detrás de él y le aplastó la cabeza sin esfuerzo. No fue una batalla. Fue una masacre. Matarlo era todo. Cada vida arrebatada significaba sobrevivir. Nuestro protagonista siguió ese camino como si fuera su verdadero destino ninja. Pero el tiempo no perdona. Para el año 1613, a los 80 años, encadenado, ensangrentado y con una pierna amputada, el guerrero que alguna vez fue temido era exhibido por las calles. Los aldeanos lo miraban y susurraban, llamándolo monstruo, demonio. Ese año, Tma Kotar finalmente fue capturado por el shogunato Tokugawa.
El clan HJ, al que los Ma habían servido durante generaciones, había caído ante Toyotomi Hideyoshi durante el asedio de Odawara. Su aldea oculta fue destruida. Antes de su ejecución por decapitación, le hicieron una última pregunta, si tenía algo que decir. No respondió. El verdugo se burló de la leyenda caída, diciendo que ni siquiera Makotar pudo superar la superioridad numérica, y añadió que los clanes Ka e Iga aún tenían utilidad. Ese comentario provocó una mirada helada. A pesar de su edad, su intención asesina seguía intacta. Makotar no reaccionó más. A esa altura, el final ya no importaba. En lo más profundo de su ser, se preguntaba por qué su vida se había prolongado tanto. Nunca había temido a la muerte. Entonces, ¿qué lo había mantenido con vida todo ese tiempo? Su mirada se elevó, y vio un ave. Al reconocerla como un Milano, se preguntó cuánto tiempo viviría esa criatura, y si alguna vez él podría vivir con esa misma libertad. La palabra libertad despertó algo enterrado en su corazón. Desde niño, ese siempre había sido su sueño. Los años pasaron, pero nunca logró alcanzarla. Y entonces, en un instante, su cabeza fue separada de su cuerpo. Sus ojos permanecieron abiertos. De repente, un gigantesco dedo carmesí, como si emergiera de las puertas del infierno, presionó su frente. Una voz oscura y escalofriante declaró que había sido elegido. Afirmó ser una entidad que observa el mundo a través de todas las cosas. Una luz comenzó a brillar. La voz proclamó que su vida comenzaría de nuevo. Todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando recuperó la conciencia lentamente, nuestro protagonista abrió los ojos, y vio pequeñas manos de bebé. No sabía dónde estaba. Y al mismo tiempo, sentía que se asfixiaba. Actuando por instinto, activó su ninjutsu de transformación de fuego. Las llamas estallaron violentamente. Aparentemente, había estado dentro de un dragón todo ese tiempo. Nuestro protagonista ha renacido como un bebé, y la confusión lo abruma. El mundo a su alrededor es completamente desconocido. Islas flotantes se elevan en el cielo, y paisajes extraños llenan el horizonte. El dragón que acaba de destruir cae en picada, estrellándose directamente contra un castillo construido en la cima de un árbol colosal, destruyéndolo por completo. La pequeña figura de nuestro protagonista aterriza sobre el cuerpo del dragón. Al levantar la vista, Kotar detecta una criatura que se aproxima. Frente a él aparece un goblin. El bebé protagonista se sorprende al ver demonios por primera vez. Lo más extraño es que algunos tienen alas, criaturas que él identifica como lagartos voladores. Entonces, sonríe. Tras unir las piezas, se da cuenta de que ha sido reencarnado. Volviendo a ese momento, alguien observa todo desde abajo. Al principio no muestra reacción, pero en el instante en que ve a un bebé salir del interior de un dragón, sus ojos se abren con sorpresa. Mientras tanto, nuestro protagonista disfruta su primer sabor de libertad. La narrativa cambia mientras se revela el contexto de este mundo. El héroe Arlat derrotó al rey demonio hace casi 100 años. Él y su grupo eran conocidos como los 4 grandes héroes, y sus nombres quedaron grabados en la leyenda. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió un nuevo rey demonio. Y, por desgracia, este nuevo rey y su raza eran varias veces más fuertes. La humanidad comenzó a perder territorios, y cualquier tierra conquistada por los demonios pasaba automáticamente a formar parte del reino demoníaco. Hablando de demonios, uno aparece entre el humo y los escombros. Se trata de un goblin colosal, el rey goblin. Y en ese momento, está pisando la cabeza de nuestro protagonista. El rey Goblin muestra confusión, intentando entender cómo un niño humano logró salir del interior de un dragón. Luego patea a nuestro protagonista, llamando a los humanos criaturas débiles y patéticas. Sin embargo, nuestro protagonista no sufre ningún daño, lo que lo deja confundido. En ese instante, un subordinado del rey Goblin se acerca y le informa que el castillo flotante de los goblins ha sido completamente destruido. El resto de los goblins responde al unísono, gritando que la destrucción de su castillo es imperdonable. Siguiendo los deseos de sus súbditos, el rey Goblin decide acabar con nuestro protagonista para desahogar su ira. Impulsado por los gritos de aliento, levanta su enorme espada y la descarga con toda su fuerza. En el momento en que la espada impacta, el suelo se agrieta. Los demás goblins se emocionan, creyendo que el protagonista ha sido eliminado. Pero cuando el polvo se disipa, nuestro protagonista había esquivado el ataque en el último segundo. Se queda momentáneamente aturdido, pensando que fue demasiado cerca. El rey Goblin, desconcertado, se pregunta cómo un simple bebé logró evitar ese ataque. Nuestro protagonista piensa lo mismo. Los bebés tienen huesos poco desarrollados, lo que dificulta moverse correctamente. Pero, lamentablemente para ellos, él no es un bebé común. Nuestro protagonista logra ponerse de pie, pensando que al menos eso puede hacerlo.
Los goblins lo observan en shock. Cualquiera se sorprendería al ver a un bebé ponerse de pie sin apoyo. Pero en el siguiente instante, nuestro protagonista desaparece. Apareciendo detrás del rey goblin, le rompe el cuello con un giro violento. Usando su técnica característica, desata su ninjutsu de fuego. Aprovechando las llamas a su alrededor, el cuerpo del rey goblin se envuelve en fuego. Al mismo tiempo, nuestro protagonista intensifica las llamas, carbonizándolo por completo. Antes de que los demás goblins puedan reaccionar, también son alcanzados por el ataque. Todo mientras se preguntan cómo un bebé puede dominar un poder de fuego tan avanzado. Antes de ver qué sucede después, la escena cambia a otra perspectiva del castillo en el cielo. Una larga escalera conduce hasta la cima. La misma figura misteriosa de antes aparece nuevamente. Mientras sube, se revelan sus pensamientos. Recuerda que ese lugar solía ser territorio de la raza de los elfos. Vino aquí porque sospechaba que nuestro protagonista había caído junto con el dragón en el castillo flotante, pero al llegar arriba, se queda paralizada por un momento. Al ver los cadáveres de goblins esparcidos por todas partes, intenta comprender lo ocurrido. Entonces, al segundo siguiente, ve al responsable de la masacre. Agotado por la batalla, nuestro protagonista se ha quedado dormido. Ella se acerca lentamente, observándolo, preguntándose si realmente fue él quien hizo todo esto. Al quitarse la capucha, revela su identidad, una elfa. Al mismo tiempo, dice que finalmente lo ha encontrado, y llama a nuestro protagonista la última esperanza de la humanidad. Su verdadero nombre es Ciri Titania, una de los 4 grandes héroes de la leyenda. En el siguiente capítulo, nuestro protagonista vislumbra fragmentos de sus recuerdos. Sus padres fueron asesinados y su aldea fue atacada, dejándolo como el único sobreviviente. Los ninjas del clan más responsables de la masacre se sorprendieron de que sobreviviera al infierno de llamas y lo etiquetaron inmediatamente como un prodigio. Al mismo tiempo, nuestro protagonista despierta lentamente, confundido, preguntándose por qué está viendo recuerdos de su vida pasada. Iris se da cuenta de que finalmente ha despertado. Mientras tanto, nuestro protagonista se pregunta quién es ella. Al notar sus orejas puntiagudas, entiende que es una habitante de este mundo. Iris, por su parte, lo coloca suavemente a un lado. Dirigiéndose a él por su nombre, se presenta formalmente. Kotar se sorprende y, naturalmente, se pregunta cómo sabe su nombre. Como si leyera su mente, Titania se disculpa y explica que se tomó la libertad de revisar sus recuerdos sin permiso. Esto deja al niño completamente atónito, preguntándose qué tipo de técnica es esa. Dejando eso de lado, ella le pide humildemente permiso para quedarse a su lado. Cree que, siendo un bebé, puede enfrentar dificultades, y le ofrece su ayuda. Nuestro protagonista guarda silencio por un momento. La idea de ayudarlo le hace cuestionar sus verdaderas intenciones. Aún así, si intenta algo extraño, simplemente la matará. Como es nuevo en este mundo y está limitado por su cuerpo de bebé, depender de ella por ahora podría no ser una mala idea. Con la mejor sonrisa que puede hacer, acepta. Esa sonrisa alegre podría derretir el corazón de cualquiera. Como si estuviera esperando ese momento, Titania lo abraza con fuerza, emocionada porque aceptó su propuesta, pero pronto se da cuenta de que lo está asfixiando con su pecho. Por eso, se disculpa rápidamente, diciendo que se dejó llevar por lo adorable de su sonrisa. Mientras tanto, nuestro protagonista intenta procesar lo que está pasando. Esta es la primera vez que alguien se muestra genuinamente feliz de ayudarlo. Además, en sus ojos no hay rastro de intención asesina ni engaño. Aún así, él no baja la guardia. Por experiencia, sabe que la amabilidad puede ser solo una fachada, y que, al final, podrían querer convertirlo en su herramienta. En esta nueva vida, su único objetivo es obtener libertad. Con ese pensamiento, se queda dormido de repente. Iris se da cuenta de que probablemente se esforzó demasiado. Mientras tanto, nuestro protagonista solo puede culpar a su pequeño cuerpo, ya que se cansa con facilidad. Aún así, desde que llegó a este mundo, se siente relajado y libre. En pocas palabras, no recuerda la última vez que durmió en paz en su vida anterior. Su pasado estuvo lleno de combates constantes, y las únicas miradas que recibía estaban cargadas de intención asesina. Tenía que seguir luchando solo para sobrevivir. Pero ahora, está descansando tranquilamente. Iris lo observa con ternura y le susurra que duerma bien. Además, le promete que nunca volverá a estar solo. Verás, en el momento en que encontró a nuestro protagonista, lo primero que hizo fue usar un hechizo de lectura de recuerdos para entender qué había sucedido. Al hacerlo, sin querer, vio recuerdos de su vida pasada. No podía creer las dificultades que tuvo que soportar desde tan joven. Incluso mientras descansaba, debía mantener un ojo abierto por si acaso. También vio a todas las personas que mató solo para sobrevivir.
presenció su brutal muerte y lo que ocurrió con los goblins anteriormente. Incluso como bebé, nuestro protagonista sigue cargando con esa aguda intención asesina. Y aún después de la batalla, nunca bajó completamente la guardia. En este punto, Titania se siente profundamente triste e incluso derrama una lágrima por él. Reprimir las emociones durante toda una vida. Eso la hace temer a los ninjas. Con un solo paso en falso, podrían caer fácilmente y convertirse en algo no muy distinto a demonios. Sin embargo, Kotar es diferente. A pesar de haber sellado sus emociones, nunca perdió la esperanza. Por eso recuerda a sus antiguos compañeros, y cree sin ninguna duda que nuestro protagonista está calificado para convertirse en el héroe de este mundo. En esta nueva vida, quiere que él descanse, disfrute la vida y aprenda a expresar amor. Porque ahora, ya no está solo. De repente, el rey Goblin de antes reaparece. Aparentemente, no murió. No puede creer que un humano, y mucho menos un bebé, haya logrado hacerle eso a un gran demonio Goblin. Por eso, decide acabar con nuestro protagonista. Pero en ese instante, los ojos del niño se abren de golpe. Con un simple movimiento de su pequeña mano, el rey Goblin es aniquilado al instante. Sintiendo algo extraño, Iris se da vuelta. Sin embargo, se queda confundida al no ver nada. El ataque de nuestro protagonista fue tan poderoso, que incluso destruyó montañas a lo lejos. Tras eso, vuelve a dormirse con total calma. Al mismo tiempo, Iris y Titania se da cuenta de que están siendo observados por demonios. Por eso, activa un hechizo de viento y elimina al instante a las criaturas aladas que los espiaban. Ahora que han sido detectados, sabe que su ubicación ha sido comprometida. Es momento de abandonar el reino demoníaco junto a Kotar. Por suerte, la ruta más rápida de salida pasa por el territorio de los elfos. Pero, lamentablemente, eso implica atravesar el peligroso gran bosque Redwood. Mientras tanto, en otra zona del reino demoníaco, se lleva a cabo una reunión secreta. Un subordinado del rey demonio informa la ubicación de Iris y Titania y confirma que también han encontrado al rey de las hadas. La figura demacrada, presumiblemente el rey demonio, encuentra la noticia interesante. Uno de los comandantes demoníacos se sorprende de que ella siga con vida. Sin embargo, inicialmente consideran que el informe es inútil, ya que Iris ha perdido sus poderes. Aún así, el subordinado continúa, diciendo que la verdadera preocupación es el bebé que lleva con ella. Entonces muestra imágenes de la pelea entre nuestro protagonista y el rey Goblin. Los demonios quedan en completo silencio al ver los ojos del niño. De inmediato comprenden que ese bebé está lejos de ser normal. Dirigiéndose a todos, el rey demonio finalmente habla. Ordena informar al rey de las hadas sobre el niño. Quiere que Iris y Titania sea eliminada, pero que nuestro protagonista sea capturado con vida. Con eso, la reunión termina. Volviendo con Iris. Actualmente está corriendo mientras es perseguida por un insecto gigante. Bueno, no solo uno, sino muchos. Mientras tanto, nuestro protagonista se emociona al ver insectos tan enormes por primera vez. Iris ahora tiene que sostenerlo con cuidado mientras corre para que no se caiga. Como están en desventaja numérica, su única opción es huir. Pero mientras corre, nota que múltiples monstruos alados se acercan. En respuesta, usa gran ruptura de viento. El poderoso hechizo corta a todos los monstruos en pedazos. Nuestro protagonista se sorprende. Nota que Iris está usando algo similar al ninjutsu. Aunque claramente es hábil, él percibe un problema. Las oleadas de monstruos parecen no tener fin. Iris solo puede apretar los dientes con frustración. Por eso, comienza a desear no haber perdido su poder. En contraste con su expresión tensa, nuestro protagonista parece estar disfrutándolo. Pero entonces nota algo extraño. Pequeñas criaturas aladas aparecen de repente entre ellos y los monstruos. Al observar mejor, resultan ser hadas. Sonríen de forma encantadora mientras preguntan qué está haciendo el monstruo, informándole que la presa, nuestro protagonista Iris, les pertenece. El monstruo las mira y huye inmediatamente, como si su vida dependiera de ello. Nuestro protagonista observa, confundido. Las hadas se giran hacia Iris, sorprendidas de que se haya atrevido a entrar en ese lugar. Pero al instante siguiente, revelan su verdadera naturaleza demoníaca, llamándola una elfa asquerosa. Sin embargo, Iris no se sorprende demasiado. Ya esperaba algo así y entiende que este camino era inevitable. En cuanto a nuestro protagonista, curiosamente está de buen humor tras encontrarse con otra nueva criatura. Las hadas demoníacas, irritadas, planean devorar a Iris y le exigen que entregue al bebé. Pero antes de que puedan reaccionar, son agarradas en sus puntos sensibles. ¿El responsable? Nuestro protagonista.
En este punto, su sensibilidad al peligro es prácticamente nula. Mientras tanto, Iri está completamente sorprendida y no entiende cómo logró soltarse de sus brazos. Está a punto de advertirle que ese grupo de hadas es extremadamente peligroso y que no debería provocarlas. Sin embargo, al ver lo emocionado que está, junto con su adorable sonrisa, se queda paralizada de alegría. El estado de ánimo de nuestro protagonista parece ser contagioso. Mientras tanto, el resto de las hadas se irrita al ver esa escena. En respuesta, preparan púas venenosas desde sus bocas. Al ver esto, Iri Titania intenta advertirle, pero ya es demasiado tarde. Múltiples púas salen disparadas directamente hacia él. Moviéndose con rapidez, nuestro protagonista atrapa todas las púas en un solo movimiento. Las hadas quedan en shock. Entonces, su mirada cambia, y sus ojos brillan con intención asesina. Nuestro protagonista devuelve las púas a sus atacantes. Cada una de las hadas es atravesada por el veneno, y así, caen como insectos exterminados. Es imposible no preguntarse cómo un bebé humano puede moverse de esa manera. Mientras tanto, nuestro protagonista piensa que no puede evitar reaccionar cada vez que alguien intenta matarlo. Ahora su buen humor está completamente arruinado, y vuelve a sentirse somnoliento. De repente, una enorme púa se dirige hacia él. Actuando por instinto, Iri lo salva. Nuestro protagonista se queda sorprendido por un momento. No por el ataque, sino porque probablemente es la primera vez que alguien se pone en peligro para salvarlo. Iri, al protegerlo, recibe una herida en la espalda. Como la púa contiene veneno paralizante, queda incapaz de moverse. Al ver esto, una de las hadas sobrevivientes se ríe burlonamente, anunciando que su madre ha llegado. La madre no solo parece una versión adulta de las hadas, sino que es varias veces más peligrosa. Ella también reconoce a Iri y se sorprende de que haya venido por su propia voluntad. En respuesta, Iri murmura el nombre, Elba. Elba le ordena entregar al protagonista, añadiendo que Iri debe morir a sus manos para que ella sea reconocida como uno de los 10 demonios. Iri no puede creer lo que escucha y está a punto de preguntar por qué, pero Elba la interrumpe sacando una lanza grotesca de su boca. Lanza un ataque, declarando que ya no obedecerá órdenes de una elfa. Iri logra esquivar mientras aprieta los dientes, sosteniendo al protagonista. Elba se sorprende ligeramente al ver que aún puede moverse a pesar del veneno. Aún así, decide aumentar la concentración del veneno para acabar con ella. A pesar de su estado, Iri intenta mantenerse en pie. Jura que jamás entregará al protagonista, bajo ninguna circunstancia. Al escuchar esto, nuestro protagonista observa en silencio su expresión firme y decidida. Entonces, Elba grita que muera, y lanza un ataque llamado Gran Danza del Rey de las Hadas. Múltiples ataques destructivos se desatan mientras se lanza hacia Iri, pero de repente, es detenida por un pequeño dedo. Elba queda completamente en shock. Iri, aunque ya conoce la fuerza del protagonista, también se sorprende al verlo detener un ataque devastador con un solo dedo. Mientras tanto, Kotar admite que siente algo extraño, algo que no comprende. Es la primera vez que siente la necesidad de proteger a alguien que no sea él mismo. Elba no puede creer que haya detenido su ataque de esa manera. Ahora empieza a entender por qué el rey demonio está interesado en él. Por su parte, Kotar piensa que su cuerpo sigue limitándolo constantemente. Aún así, todavía hay una técnica que puede usar. Moviendo su dedo, activa un ninjutsu llamado corte de dedo. Al instante, el cuerpo de Elba es seccionado en múltiples partes por un ataque invisible. Ella gime de dolor, exigiendo saber qué le hizo. Mientras tanto, la pequeña mano del protagonista tiembla tras usar la técnica. Pero de repente, Iri lo detiene, creyendo que va a atacar nuevamente. Le pide que perdone a Elba. Elba, confundida, pregunta qué está intentando hacer. Iri responde que quiere salvarla. Nuestro protagonista no entiende esa decisión. Después de todo, él no es alguien que muestre misericordia tras ser atacado. Por eso, Iri comienza a explicar. Hace mucho tiempo, elfos y hadas vivían juntos en el mismo bosque. En ese entonces, ese lugar era conocido como el Bosque de los Árboles Gigantes, un lugar abundante. Ambas razas formaron una alianza para hacerlo crecer y protegerlo. Los elfos, superiores en inteligencia, gobernaban el bosque. Las hadas, con su número y capacidad de combate, lo defendían. Pero debido a esa relación, los elfos comenzaron a utilizarlas. Las consideraban inferiores en inteligencia y civilización, y las explotaban una y otra vez. Así, dos razas que debían entenderse, acumularon años de desprecio y odio. Al final, la guerra fue inevitable. Iri admite que en ese momento era joven e incapaz de hacer algo al respecto. Nuestro protagonista lo entiende. En su mundo también ocurría lo mismo. Sabe lo que se siente ser utilizado constantemente. Aún así, le sorprende que Iri tuviera una convicción tan fuerte desde joven.
pero cuando ella menciona que la guerra ocurrió hace más de 150 años, él queda impactado. Siempre pensó que Iri tenía unos 20 años, pero en realidad es mucho mayor que él. Elba interrumpe, mientras sufre una especie de transformación, diciendo que la historia le resulta insoportable. Se ríe, convencida de que el veneno ya se ha extendido por todo el cuerpo de Iri. Mientras continúa transformándose, afirma que la única forma de aliviar el rencor de las hadas es matándola. Iri le pide que se detenga, insistiendo en que seguir luchando no tiene sentido y solo la destruirá. Elba le grita que se calle, afirmando que esa es su misión. Explica que ella también fue como Iri, una princesa impotente que no podía hacer nada, pero esta vez, jura matarla para vengar a las hadas. Mientras tanto, Iri nota un sello mágico en el cuello de Elba, lo reconoce como un sello de contrato, y un mal presentimiento recorre su cuerpo. Elba lo confirma, dice que Iri probablemente haría lo mismo en su lugar. Antes de revelar que ese es el poder que le otorgó el rey demonio, un recuerdo del pasado muestra que Elba y Iri se conocían. En ese entonces, Iri le preguntó a su amiga por qué los conflictos nunca parecían terminar. Humanos, demonios y bestias. Todas las razas estaban en constante guerra. Debido a esto, Iri temía por el futuro entre sus razas. En respuesta, Elba tranquilizó a su amiga, diciéndole que no se preocupara. Sin importar las circunstancias, le recordó a Iri que ellas eran amigas y que el tipo de conflicto que temía entre hadas y elfos nunca ocurriría. Al principio, Iri quedó sorprendida, pero luego sonrió ante esas palabras. Volviendo al presente, ya completamente transformada, Elba habla sobre el abrumador poder que posee, afirmando que es un don otorgado por el rey demonio, y que ahora es el momento de que Iri muera. Mientras tanto, Iri siente tanto molestia como compasión por su antigua amiga. En su cuello lleva un amuleto. Menciona que lo había estado reservando para una ocasión especial, pero por el bien de Elba, no tiene más opción que usarlo. Elba, por su parte, confunde su silencio con miedo. Entonces se lanza al ataque con una técnica llamada Gran Danza del Rey de las Hadas, Crucifixión. Ríe, convencida de que ha aplastado a Iri, pero cuando el polvo se disipa, aparece una esfera dorada en el centro del impacto. Dentro de la barrera mágica, el protagonista observa cómo, de repente, brotan alas de la espalda de Iri. Elba queda en shock. No puede comprender la enorme cantidad de energía mágica que emana de ella. Esto debería ser imposible, ya que Iri había perdido sus poderes. Sin embargo, ahora, en su estado de sabia, comienza a lanzar hechizos de mejora. Primero elimina todos los efectos negativos. Luego, recupera su resistencia. Sus heridas comienzan a sanar a una velocidad visible e impresionante. Mientras tanto, el protagonista, al sentir los efectos de la recuperación, se pregunta qué clase de ninjutsu es ese. Al mismo tiempo, Elba empieza a comprender lo que está ocurriendo, aunque le cuesta creerlo. Iri ha vuelto a su mejor estado. El mismo poder que tenía cuando enfrentó al anterior rey demonio junto al héroe. Y aún así, continúa aumentando su poder. Cuando alcanza el nivel suficiente, apunta directamente a Elba y declara que la salvará. Entonces recita un hechizo llamado Estigmas Sagrados Congelantes. Y en un instante, Elba vuelve a su forma original. Iri le dice que ya no está atada, y le pide que mire más allá del rencor de su pueblo. Cuando le recuerda que una vez fueron amigas, Elba se quiebra emocionalmente. Se da cuenta de que Iri aún recuerda algo de hace más de 100 años. Movida por el resentimiento y por la derrota de las hadas en la guerra contra los elfos, acudió a los demonios. En ese entonces, fue fácilmente manipulada por sus palabras. Intentando recomponerse, nota de repente que el protagonista se acerca a ella. Pero justo cuando todo parece calmarse, Elba es aplastada repentinamente por la aparición de otro demonio. Nuestro protagonista queda atónito. El nuevo demonio se burla con una risa arrogante. Se mofa, diciendo que es patético que Elba haya terminado así después de hacer un contrato con el rey demonio. Afirma que no hay mejor sensación que ver a alguien retorcerse de dolor bajo sus pies, mientras pisa a Elba sin piedad. Este demonio resulta ser uno de los 10 demonios, Apru. Al ver esto, Iri estalla en ira. Apru ignora completamente su reacción y sigue aplastando a Elba. Comenta que su transformación es inestable, y que el sello de contrato está fuera de control. Parece que Elba nunca pudo soportarlo. Esto enfurece aún más a Iri. Entonces activa 2 hechizos. Primero, transferencia mágica, para sacar al protagonista y a Elba del peligro. Luego desata su magia de fuego de mayor nivel, aniquilación infernal kármica. El motivo de su rango es evidente. Más de la mitad del bosque queda incinerado. Mientras tanto, Iri aprovecha para recuperar el aliento. Pero cuando el humo se disipa, Apru aparece completamente intacta.
Ni siquiera tiene un rasguño. Incluso se queja de haber sido atacada de repente y de que su ropa se ensució. Iri comienza a sudar frío. Nunca imaginó que su hechizo más poderoso no tendría ningún efecto. Apru se enfurece y se lanza al ataque. Iri responde usando magia de barrera. Al instante, enormes rocas las rodean. Pero Apru se burla, llamándolo inútil. Con varios golpes, destruye todas las rocas. Sin embargo, sin saberlo, Iri la había traído para acercarla. Ahora intenta usar el mismo hechizo que utilizó en Elba para eliminar el sello de contrato del rey demonio en Apru. Pero no funciona. Apru reconoce el intento, pero añade que Iri está muy lejos de ser el monstruo que alguna vez fue. La elfa más fuerte, la gran sabia. Tras ese intento fallido, el poder de Iri comienza a agotarse rápidamente. Apru se muestra decepcionada. Incluso debilitada, esperaba más de ella. Pero resulta que el poder sellado de Iri solo era temporal. Y de todos modos, está a punto de morir. Con una sonrisa traviesa, Apru decide revelar algo interesante sobre Elba, antes de que Iri muera. Cuenta que, cuando Elba acudió al rey demonio en busca de ayuda, se le preguntó si sentía arrepentimiento y humillación por sus camaradas caídos. También se le dijo que dejara que su ira y emociones oscuras la consumieran. Solo así el rey demonio le otorgaría poder. Pero ahora, Apru estalla en carcajadas. Llama a Elba tan tonta como un insecto. El rey demonio solo pretendía usarlas como peones. Las hadas, al ser numerosas, eran fáciles de explotar. No es de extrañar que los elfos las usaran una y otra vez. Eran simplemente fáciles de manipular. Iri maldice a Apru por usar a su amiga. En respuesta, Apru le dice que esa expresión le da aún más ganas de matarla. La palabra matar es suficiente. Nuestro protagonista jura que hará que Apru desee haber muerto cuando era una niña. Al ver su expresión, el demonio se ríe. Preparando su ataque de forma juguetona, declara que la matará, e incluso le permite gritar. Acto seguido, lanza múltiples golpes explosivos demoníacos sin contenerse. Pero el protagonista interviene. Bloquea todos los ataques, dejando al demonio completamente sorprendido. En medio de su confusión, los ojos del protagonista brillan con intención asesina. Y activa otro ninjutsu, redirección. En un instante, el demonio es completamente aniquilado. El protagonista explica que redirección es una técnica básica de taijutsu que permite almacenar temporalmente la fuerza recibida en el cuerpo, para luego liberarla. Mientras tanto, Iri observa completamente atónita. Al mismo tiempo, el protagonista reflexiona sobre sí mismo. Matar siempre lo fue todo para él. Incluso era su forma de sobrevivir. Llegó a matar sus propias emociones, porque era la única manera de vivir como ninja. Pero ahora, siente algo diferente. Una emoción extraña, distinta a la que sintió cuando quiso proteger a Iri. Quizás sea porque alguna vez estuvo en la misma posición que Elba. Con lágrimas en los ojos, se da cuenta de que está recuperando emociones humanas. Afecto, compasión, tristeza, dolor. Todas regresando al mismo tiempo. Mientras tanto, el demonio intenta moverse. Se pregunta qué tipo de técnica utilizó el protagonista, considerando que debería estar protegida por el sello de contrato del rey demonio. Al pensar en eso, Iri llega a una conclusión. Cree que el ninjutsu del protagonista proviene de otra dimensión, y que, tal vez, por eso puede ignorar las defensas del contrato demoníaco. Como su ataque anterior falló, comprende con sorpresa que el ninjutsu del protagonista podría ser el contramedida perfecta contra los demonios. El demonio parece pensar lo mismo, y comenta que no está nada mal. Luego activa un hechizo de regeneración y restaura completamente su cuerpo. Con una expresión casi obsesiva, muestra interés en el protagonista. Observa sus ojos, diciendo que reflejan que ha matado a innumerables personas. Pero también revelan tristeza, desesperación, soledad y odio. En otras palabras, emociones oscuras. Y según ella, todo eso lo convierte en el candidato perfecto para convertirse en demonio. Declara que su destino es estar de su lado, y lo invita a unirse para conquistar el mundo juntos. Kotar piensa que esto no es diferente a la Tierra, donde los fuertes siempre intentan dominar a los débiles. Y la verdad, ya está harto. Así que, en respuesta, simplemente saca la lengua, mostrando que no tiene el menor interés. Al ver esto, el demonio estalla en carcajadas. Luego libera todo su poder. Sus músculos se expanden de forma monstruosa. Su intención es incapacitar al protagonista, para llevárselo al lado demoníaco. Iri entra en pánico. Recién ahora comprende que están enfrentando a uno de los 10 demonios. Cuando el demonio se lanza al ataque, Iri piensa que, sin importar cuán fuerte sea el protagonista, debe haber un límite. Por eso grita, ordenándole que huya. Pero el protagonista es abrumadoramente fuerte. Detiene el ataque con facilidad. El suelo se quiebra bajo sus pies. El demonio queda en shock por segunda vez.
Entonces, el protagonista vuelve a usar redirección, y el demonio explota en pedazos. Iri queda completamente paralizada, con la boca abierta. Una ola de agotamiento golpea al protagonista. Iri corre a sostenerlo antes de que caiga. Le agradece por salvarlos, y le dice que puede descansar. Con eso, él se queda dormido. Elba, aún con vida, suelta una débil risa. Comenta lo increíble que es su fuerza. Destruir a uno de los 10 demonios con un solo movimiento. Era algo que jamás imaginó. Iri se sorprende de que Elba siga viva e intenta curarla, pero Elba le dice que no es necesario. Ahora que perdió el contrato del rey demonio, su cuerpo se descompondrá naturalmente. En un momento de reflexión, admite que cometió el mismo error que su pueblo. Fue demasiado codiciosa, y quiso obtener más de lo que le correspondía. Le insiste a Iri que se vaya de inmediato. Ellas fracasaron. El rey demonio enviará más demonios, y hará lo que sea para capturar al protagonista. Antes de morir, le entrega un regalo. Un equipo de rango S, botas de las hadas. Aumentan la velocidad 3 veces. Y en algunos casos incluso permiten levitar, evitando ser detectado. Iri siente el efecto de inmediato. Es como si su cuerpo no tuviera peso. Elba también le recomienda dirigirse al este del bosque. Más allá de las montañas Warlord se encuentra Hydrat, el único lugar que resiste constantemente la invasión demoníaca. Básicamente, el último bastión de la humanidad. Elba intenta decir algo más sobre el protagonista, pero Iri la interrumpe. Le dice que está equivocada. El protagonista la considera una amiga, y ella siente lo mismo, igual que hace más de 100 años. Además, le promete que hará realidad su sueño de la infancia, crear un mundo en paz para hadas y elfos. Eso hace que Elba recuerde el pasado. En sus últimos momentos, sonríe, y desea que ese sueño algún día se cumpla. Finalmente, su cuerpo se desintegra por completo. Iri, en silencio, le desea que descanse en paz. La escena cambia. En otra parte del bosque, un fragmento de Apru cae al suelo. Al tocar tierra, se regenera completamente. Ni ella misma puede creer que sobrevivió. Pero pronto entiende que fue gracias al sello del rey demonio. Aún así, no logra comprender cómo el protagonista detuvo su ataque más poderoso con tanta facilidad. De repente, la voz del rey demonio resuena. Expresa su decepción. Apru entra en pánico y suplica por su vida. El sello comienza a asfixiarla. El rey demonio lamenta haberla salvado en el pasado, cuando su clan fue destruido por humanos, y haberle otorgado poder. Mientras el sello se cierra más y más, ella suplica por otra oportunidad. Pero el rey demonio ya decidió. Llama a su raza inferior, y se pregunta por qué alguna vez esperó algo de ella. Y así, muere asfixiada. Mientras tanto, otro demonio ha estado observando todo. Desde los árboles emerge Aceros, otro de los 10 demonios. Piensa que podría aprovechar la situación y quedarse con todo el mérito. En la siguiente escena, Iri observa el camino que se extiende hacia Hydrat. Finalmente han llegado a su destino. Recién entonces puede respirar con tranquilidad. Mientras tanto, nuestro protagonista abre lentamente los ojos. Iri le explica que han llegado a las montañas Warlord. También le revela que ese fue el lugar donde el antiguo héroe luchó contra el anterior rey demonio, y que incluso ahora, la guerra continúa. La capital real de Hydrat es el único lugar que no ha sido dominado por los demonios. Mientras explica todo esto, Iri piensa en sus antiguos compañeros, y se da cuenta de que nuestro protagonista es exactamente lo que ellos necesitan desesperadamente. De repente, una explosión sacude el campo de batalla. Más demonios aparecen. Uno de ellos se pregunta en voz alta por qué, sin importar cuántos enemigos maten, los humanos siguen llegando. En respuesta, un caballero humano da un paso al frente y dice que esa frase debería decirla él. En medio del combate, una sacerdotisa ayuda y cura a un caballero caído. El caballero insiste en resistir un poco más, sabiendo que los refuerzos llegarán pronto. Por eso, los demonios cambian su objetivo hacia la sacerdotisa. Si la eliminan, nadie podrá curar a los caballeros. Pero en un instante, los demonios son cortados como si fueran mantequilla. El responsable parece ser el grupo de refuerzo, que derrota a todos los demonios con facilidad. Casualmente, se trata de una compañera de Iri. Meera Barbados, una mujer bestia y una de los 4 grandes héroes, se queja del hedor de los demonios, diciendo que no puede soportarlo. Jura que los matará a todos. Al verla, el demonio de antes comienza a temblar. No solo porque fue una heroína, sino porque es conocida como la diosa de la guerra. En un abrir y cerrar de ojos, Meera elimina a los demonios restantes, demostrando que su título no es en vano. Al mismo tiempo, Iri avanza hacia la ciudad junto al protagonista. Mientras tanto, Meera percibe un olor a sangre. Es tan intenso que admite no haber sentido algo así antes.
Es como si ese olor estuviera impregnado en el alma de alguien. Por eso, asume que se trata de un demonio. Da un salto, y aparece frente a Iri. Detiene su espada a centímetros de atacarla cuando se da cuenta de quién es. Meera se sorprende genuinamente, preguntándose qué hace Iri en el campo de batalla. Al mismo tiempo, Azarus aparece sobre una roca. Observa la escena y comenta que tenía razón. Iri realmente huyó hacia las montañas Warlord, y este lugar es el campo de batalla perfecto para él. Además, reconoce que el protagonista no debe ser subestimado. Planea aprovechar esta oportunidad para acabar con todos de una vez. Volvemos con Meera. Está a punto de preguntarle a Iri qué hace allí, cuando de repente nota al bebé. Confundida, se gira hacia Iri, claramente a punto de preguntar de dónde salió. Pero antes de que pueda terminar, el protagonista desaparece, y reaparece justo encima de su cabeza, agarrando sus orejas. Desafortunadamente para él, no tiene idea de que esas orejas son uno de sus puntos más sensibles. Mientras tanto, nuestro protagonista está encantado. Después de todo, ver humanos con orejas de gato es algo sacado de la fantasía. Pero la diversión dura poco. Meera lo agarra rápidamente y lo lanza al suelo, completamente irritada. En el momento en que declara que va a matarlo, Iri interviene de inmediato y le suplica que se detenga. Pero antes de que la situación empeore, el campo de batalla explota con múltiples detonaciones. Grietas se abren en el suelo, y de ellas emergen enormes pilares. Pilares formados completamente por huesos de los caídos. El grupo solo puede observar con confusión cómo esas estructuras horribles siguen elevándose. Por supuesto, todo esto es obra de Azarus. Con calma, explica que las montañas Warlord han estado en guerra durante años. Eso significa que hay decenas de miles de cadáveres enterrados bajo el campo de batalla. Y ahora, todos le pertenecen. Con eso, activa su hechizo de nigromancia, y envía los gigantescos pilares de cadáveres contra Iri y los demás. La diosa de la guerra entra en acción de inmediato. Salta y destruye pilar tras pilar, mostrando su frustración hacia los demonios. Pero incluso usando uno de sus ataques más poderosos, no es suficiente. Iri se da cuenta de una aterradora verdad. Esto podría no tener fin. Mientras corta otra oleada de esqueletos, le dice a Meera que probablemente hay un demonio controlándolos desde algún lugar. Pero antes de terminar la frase, se queda paralizada. Se siente como si alguien le hubiera pisado la cola. Y hablando de su cola, exige saber qué está haciendo el protagonista con ella. Mientras tanto, el protagonista simplemente la ignora. De hecho, parece encontrar la cola esponjosa extremadamente cómoda. Esto enfurece aún más a Meera. Una vez más, lo agarra y lo lanza al suelo, jurando que esta vez sí lo matará. Pero Azarus estaba esperando exactamente esa oportunidad. Aprovechando el momento, lanza un ataque sorpresa. Su técnica ósea, perfeccionada durante miles de años, es lo suficientemente poderosa como para atravesarlo todo. Con total confianza, grita que mueran. Pero para su desgracia, Meera detecta su presencia al instante. Con una mirada fría, comenta que el demonio finalmente decidió mostrarse. Azarus se ríe y le pregunta por qué está tan enojada. Entonces revela algo impactante. Los demonios han estado jugando con ellos todo este tiempo. Si el rey demonio realmente quisiera destruir Idrat, podría hacerlo con un solo movimiento. Esa afirmación desata la furia de la diosa de la guerra. Se lanza al ataque de inmediato. Pero para su sorpresa, su espada se rompe al chocar contra el ataque de Azarus. Por un momento, el desconcierto invade su mirada, y justo en ese instante, nuestro protagonista aparece frente a ella. En ese momento, Meera comprende algo escalofriante. Ese olor extraño que había percibido antes, no provenía de Iri, siempre vino del protagonista. Mientras tanto, el protagonista permanece completamente tranquilo. Incluso parece interesado en la técnica de control de cadáveres de Azarus. Después de todo, el Clampma posee un arte prohibido muy similar, una técnica conocida como invocación del inframundo. Antes de continuar, el protagonista explica un poco sobre el ninjutsu del Clampma. Entre los muchos clanes ninja como Iga, Ka, Sasaki, Mochizuki y Negoro, ninguno logró alcanzar el reino oculto. Sin embargo, al vagar constantemente en la delgada frontera entre la vida y la muerte, un ninja puede obtener el poder de comunicarse con los muertos. Pero conseguir esa habilidad no es fácil. Para dominar una técnica así, un ninja debe soportar un entrenamiento demencial. Y quienes lo logran, suelen convertirse en monstruos por derecho propio. En pocas palabras, se dice que el ninjutsu del Clampma es tan vasto como las almas de los muertos.
Con esto en mente, nuestro protagonista comienza a invocar las almas dormidas del campo de batalla. Deja caer gotas de su sangre sobre el suelo, y forma un pacto de sangre, exigiendo que todas las almas errantes se manifiesten. Este es uno de los 12 artes prohibidas del clan Tma. Su sangre actúa como un portal, y el ser que invoca emerge directamente desde el inframundo. Al ver esto, Azaru se queda paralizado. Meera y Iri muestran la misma expresión de asombro. Es como si ya supieran a quien acaba de invocar. El ataque de Azarus es detenido sin esfuerzo por la misteriosa invocación, y en ese momento, mientras todos observan en silencio absoluto, finalmente comprenden la identidad de aquel ser. Se trata de Serve, el antiguo rey demonio que murió hace más de 100 años. Cualquiera que presencie esto comenzaría a cuestionar la realidad. Después de todo, hace más de un siglo, el rey demonio fue derrotado por un milagro, y ahora, sin la presencia del antiguo héroe Arslan, Meera comienza a temer lo peor. Pero, para sorpresa de todos, Serve se arrodilla frente a nuestro protagonista. En silencio, espera las órdenes de su nuevo maestro. Nuestro protagonista simplemente lo observa, completamente confundido. Incluso la diosa de la guerra queda en shock. Iri ya sabía del potencial aterrador del ninjutsu del protagonista, pero revivir al rey demonio y obligarlo a obedecer, eso está en otro nivel. Incluso Azarus no puede creer lo que ve. Olvídense de capturar al niño. Este bebé es una amenaza que debe ser eliminada de inmediato. Con ese pensamiento, Azarus actúa. Inmoviliza al rey demonio y lanza un ataque con sus huesos indestructibles. Pero para su desgracia, un rey demonio sigue siendo un rey demonio. Serve detiene el ataque con un solo dedo. Azarus se queda paralizado, incapaz de procesar lo ocurrido. Entonces, Serve mueve ligeramente su dedo, llamándolo molesto. Al instante siguiente, Azarus es borrado de la existencia. El sello de contrato del rey demonio, diseñado para controlarlo, se vuelve completamente inútil. El poder mostrado deja algo claro: que el héroe haya logrado derrotarlo en el pasado realmente fue un milagro. Luego, Serve se gira hacia su maestro, esperando su siguiente orden, pero la respuesta es inesperada. Nuestro protagonista simplemente aplaude, como un niño viendo fuegos artificiales por primera vez. Mientras tanto, Iri lucha por creer lo que acaba de presenciar. Uno de los 10 demonios fue eliminado en un instante, y aún más increíble, el protagonista convirtió al antiguo rey demonio en su subordinado. Meera, completamente atónita, exige saber quién demonios es ese bebé. Después de todo, Iri había dicho que iba a encontrar la última esperanza del mundo. Naturalmente, Meera comienza a sospechar que ese bebé es esa esperanza. Iri lo confirma sin dudar. Con una sonrisa radiante, declara con orgullo: ese niño es la última esperanza del mundo. Por primera vez, Meera se queda sin palabras. Mientras tanto, Serve observa el entorno en silencio. Su mirada recorre el campo de batalla. Comenta con calma que, aunque no sabe cuánto tiempo ha pasado desde su derrota, nada parece haber cambiado. Ni Meera, ni su amiga. El mundo sigue exactamente igual. Al escuchar eso, Meera se enfurece. Responde con rabia, culpando a los demonios de ser la raíz de todos los problemas, y preguntando si realmente tiene derecho a hablar así. Tras un breve silencio, Serve la corrige con calma. Según él, los verdaderos responsables son los humanos. Explica que la raza demoníaca fue oprimida durante siglos, y etiquetada como enemiga sin una razón clara. Con el tiempo, simplemente se cansó de eso, y como el destino quiso que naciera como el demonio más fuerte, decidió resistir. Pero ahora, nada de eso importa. Intentar explicar eso en un mundo lleno de ignorantes no tiene sentido. Asume que simplemente pasará el resto de su existencia como invocación del protagonista. Pero entonces, nuestro protagonista habla. Sus primeras palabras. Dice claramente que es libre, y que odia la opresión. Esas palabras dejan a todos completamente impactados. Meera mira al bebé confundida, y le pregunta a Iri qué fue lo que dijo. Iri, por su parte, no puede contener su emoción. Escuchar al protagonista hablar por primera vez la llena de alegría. Sin dudarlo, lo levanta en brazos. En su interior, siente exactamente lo mismo. Mientras tanto, Serve estalla en carcajadas profundas. Parece que siempre hay alguien diferente en cada grupo. Entonces, el protagonista extiende su pequeña mano hacia él. Serve se muestra confundido por un momento, y luego pregunta si quiere que se una a ellos. Su sonrisa deja claro que no le molestaría en absoluto, pero de repente, el suelo comienza a temblar. Antes de que puedan reaccionar, la tierra se abre violentamente. Enormes manos emergen desde el suelo. Se elevan hacia el cielo, gigantescas. El grupo queda sobre la palma de una de esas manos. Iri revisa rápidamente al bebé. Meera observa a su alrededor, confundida.
Después de todo lo ocurrido, esto ya es demasiado. Serve, en cambio, simplemente observa en silencio. Figuras oscuras comienzan a aparecer en las puntas de los dedos gigantes. Y pronto, la verdad se hace evidente. Son demonios. Meera chasquea la lengua con disgusto, quejándose del olor. Al mismo tiempo, percibe un poder mágico abrumador. El nuevo rey demonio. Ni siquiera ella imaginó que sería tan fuerte. Mientras tanto, Iri analiza la situación. La aparición de los 10 demonios solo significa una cosa. Están decididos a capturar al protagonista. Su mirada se detiene en uno en particular. Un demonio que porta una espada enorme. Por alguna razón, ese demonio le resulta extrañamente familiar. Rompiendo el tenso silencio, uno de los demonios estalla en carcajadas. Comenta que es bastante impresionante que nuestro protagonista haya eliminado al 9º y 10º demonio. Después de todo, hacía décadas que no quedaban vacantes entre los 10 demonios. De hecho, el propio rey demonio está encantado de que haya aparecido algo tan interesante. Entonces, Zenova, el tercer rango entre los 10 demonios, da un paso al frente y exige que el grupo los entretenga. Nuestro protagonista claramente no esperaba que llegaran refuerzos. Y peor aún, en este momento está demasiado débil como para siquiera mover su cuerpo. Como siempre, Meera se enfurece al escuchar la palabra entretener. Sintiendo que la han insultado, aprieta los puños y declara que matará primero a Zenova. Pero en el instante en que lo dice, se activa un hechizo. Y así, sin más, Meera recibe un ataque que borra una parte de su cuerpo. Se queda paralizada por el shock. El demonio responsable, Dapora Popper, se burla de ella y le dice que desaparezca. No están interesados en alguien tan insignificante. Furiosa, Meera exige saber qué tipo de magia utilizó. Pero antes de poder reaccionar nuevamente, su cuerpo se petrifica. Queda atrapada en lo que parece ser un hechizo similar al hielo. El demonio admira el resultado como si fuera una obra de arte. Incluso sugiere conservar a Meera como otra pieza de colección. El responsable es Hildark, el demonio de 7º rango. Mientras tanto, Iri observa todo en shock. Se queda inmóvil, incapaz de hacer algo. De repente, una enorme mano cae sobre ella y la aplasta contra el suelo. Como resultado, pierde al protagonista. Otro demonio aparece a su lado, acompañado de una criatura familiar. Se presenta como April, el 8º demonio, y su familiar se llama Galón. Con frialdad, le dice a Iri que se quede quieta. Mientras tanto, nuestro protagonista rueda por el suelo, y termina cerca de Serve. Como siempre, el antiguo rey demonio observa la situación en silencio. De pronto, otra figura lanza un ataque contra ambos. Serve lo nota al instante y bloquea el golpe con una sola mano. En sus ojos aparece el reconocimiento. Se da cuenta inmediatamente de quién es el atacante. Para sorpresa de todos, quien los ataca no es otro que el antiguo héroe Arslad, el mismo que derrotó al rey demonio hace mucho tiempo. Al ver esto, Iri susurra su nombre, incrédula. No puede entender cómo el héroe terminó convirtiéndose en un demonio. En ese momento, una mano emerge de una grieta en el espacio, captando la atención de Serve. Desde esa distorsión aparece el actual rey demonio, Jura. Lo saluda con naturalidad, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Serve se sorprende. Por un instante, ni siquiera pudo percibir su presencia. Mientras tanto, Jura se disculpa casualmente por haberlo tocado. Explica que su poder mágico es tan abrumador, que todo lo que toca tiende a romperse. Pero como Serve fue el antiguo rey demonio, pensó que podría soportarlo. La expresión de Serve se endurece. El lugar donde Jura lo tocó comienza a deformarse, retorciéndose en algo grotesco. Observando desde un lado, Iri siente un miedo profundo. A este ritmo, todos morirán. Incluso con Serve de su lado, no tiene ninguna oportunidad contra el actual rey demonio. Así que llega a una dolorosa conclusión. Lo único que puede hacer ahora, es salvar al protagonista. En ese instante, Serve salta hacia el cielo, acumulando una cantidad masiva de energía mágica. Mientras está en el aire, lanza múltiples hechizos elementales de máximo nivel, y los fusiona en un único ataque devastador. Iri observa completamente impactada. Incluso en su mejor momento, jamás habría podido hacer algo así. Recordando la batalla anterior de Serve, algo finalmente encaja en su mente. Recuerda algo que él dijo hace más de 100 años. Nunca se dijo directamente, pero ahora es evidente. Quizás, la verdadera razón por la que perdió en aquel entonces fue porque él quiso. Al igual que Meera, Iri ahora cree que su victoria de aquel entonces fue pura suerte. El ataque combinado cae sobre el campo de batalla, borrando y deformando completamente el terreno. Pero para sorpresa de Serve, Arslad y Jura siguen de pie. No solo siguen vivos, ni siquiera tienen un rasguño. Jura, viendo la expresión de sorpresa de Serve, reconoce su poder.
Pero luego revela una verdad aterradora: no importa cuán fuerte sea, nunca podrá dañarlo, porque Jura ya no es simplemente un demonio, es un ser que trasciende a los demonios. En otras palabras, es un dios demonio, y por eso, ningún ataque mágico puede afectarlo. Iri entiende inmediatamente lo que eso significa. La única persona que podría enfrentarlo es nuestro protagonista. Desesperada, lo llama. El bebé, exhausto, lucha por moverse, frustrado por la debilidad de su cuerpo. Iri parece entender lo que piensa. Hace una pausa, y sonríe levemente. Al mismo tiempo, le dice que no olvide las emociones que sintió hace un momento. El protagonista no entiende del todo por qué lo dice, pero Iri ya tiene un plan. Sabiendo que él es el único con una mínima posibilidad contra el rey demonio, decide salvarlo, incluso a costa de su propia fuerza. Lanza un hechizo de luz cegadora, un destello que ciega momentáneamente a Jura. Luego grita, ordenándole a Cerve que huya con el protagonista. Cree no solo que el niño puede detener al rey demonio, sino que también cambiará el mundo. Sin dudarlo, Cerve toma al bebé. De su espalda brotan alas oscuras, y en un instante, desaparece en el cielo a velocidad supersónica. Momentos después, uno de los demonios se queja en voz alta. Dice que Cerve y el bebé escaparon antes de que pudiera divertirse. Ella es Rangres, el sexto demonio. Mientras tanto, Ignis, el quinto demonio, presume de su velocidad, afirmando que capturar al protagonista debería ser su tarea. Pero antes de que pueda moverse, Jura le ordena que se detenga. El rey demonio revela su plan con calma. Planea atraer al protagonista al lado demoníaco, usando a Iri y Meera como carnada. Considerando que hay vacantes entre los 10 demonios, convertirlas en herramientas no sería mala idea. Otro demonio estalla en carcajadas, claramente impresionado por la inteligencia de Jura. Y ese demonio resulta ser el primero de los 10. Sorprendentemente, es un Slime. Sí, la criatura que normalmente se considera el monstruo más débil ocupa el rango más alto entre los 10 demonios. Y quizás, también sea el más fuerte de todos. La escena cambia hacia nuestro protagonista y Cerve. Tras su escape, el protagonista comienza a despertar lentamente, y se da cuenta de que están volando por el cielo. Como siempre, reacciona con pura emoción. Cerve nota de inmediato que el bebé ya está despierto. Kotar contempla el paisaje infinito con asombro, maravillado por la vista impresionante bajo ellos. En contraste, el antiguo rey demonio no parece impresionado en absoluto. Aún así, el protagonista pregunta con curiosidad hasta dónde se extiende este mundo, y qué hay más allá del horizonte. Cerve entiende su curiosidad. Después de todo, sigue siendo un niño, pero responde con calma que, en realidad, el mundo es bastante aburrido. Kotar protesta de inmediato. Dice que no entiende a qué se refiere, porque para él todo es emocionante, y lo más importante, es libre. Escuchando atentamente la forma en que habla Kotar y recordando esa técnica misteriosa que trasciende las leyes naturales de este mundo, Cerve llega a una conclusión impactante: el protagonista debe provenir de otra dimensión, incluso después de haber estado muerto durante más de 100 años. La mente de Cerve sigue siendo increíblemente aguda. Con esa idea, decide contarle más sobre el mundo. Explica que más allá del horizonte se encuentra el Nido de Dragones, una isla flotante tan peligrosa que incluso los demonios evitan acercarse. Por otro lado, bajo el mundo, se encuentra el Abismo, un lugar misterioso donde, según las leyendas, existen equipos legendarios, tesoros antiguos y criaturas aterradoras que duermen en la oscuridad. Sin embargo, nadie puede confirmar esos rumores, porque nadie que entra al abismo regresa. Cerve también menciona la existencia del Árbol del Mundo, un árbol colosal que se eleva hasta los cielos. En realidad, el mundo es tan vasto, que ni siquiera él ha logrado explorarlo por completo. En cuanto a su destino actual, Cerve revela que se dirigen a la Torre del Tiempo. Dentro de esa torre, el tiempo puede ser manipulado. Eligió ese lugar debido a la debilidad actual de Kotar. Kotar lo entiende de inmediato. Su mayor limitación en este momento, es su cuerpo. Por un instante, se pone serio. Admite que siente arrepentimiento por no haber podido salvar a Iri y Meera, pero añade con confianza, que nada les pasará. Cerve le pregunta naturalmente a qué se refiere, suponiendo que ambas ya han muerto. Kotar niega con la cabeza. Revela que escuchó toda la conversación de los demonios antes de escapar. Cerve asiente, claramente impresionado. Después de volar un poco más, finalmente llegan a una torre flotando en lo alto del cielo. Cerve aterriza suavemente en la entrada. Entonces le dice a Kotar que hasta ahí puede acompañarlo. Curioso, Kotar le pregunta qué hará ahora, cuando el niño lo llama Rey Demonio. Cerve muestra un leve gesto de incomodidad. Aparta la mirada ligeramente y admite algo inesperado.
Dice que ha sido influenciado por Kotar. Por eso, le pide que deje de llamarlo así. Ha llegado a odiar la idea de la dominación. A partir de ahora, prefiere que lo llamen simplemente por su nombre. Dicho eso, despliega sus alas y se prepara para irse. Kotar se despide alegremente, diciendo que la próxima vez que se vean quiere que lo lleve a volar otra vez. Justo en ese momento, una figura misteriosa aparece detrás de él. El hombre parece sorprendido al ver a Serve comportarse de manera tan distinta a como lo recordaba. Está claro que el protagonista lo ha cambiado. La figura comenta con calma que ha estado observando todo desde el interior de la torre. Luego invita a Kotar a entrar. Y entonces se revela la verdad. Esa figura es Bod, uno de los 4 grandes héroes. Finalmente, se explica la historia de la Torre del Tiempo. Originalmente, la torre no estaba en el cielo. En el pasado, innumerables personas viajaban hasta allí por una razón: recuperar su juventud. Pero eso provocó caos. La gente comenzó a matarse entre sí, invadir territorios e incluso iniciar guerras por el control de la torre. Para detener la masacre, Bod elevó toda la torre hacia el cielo y se convirtió en su guardián. Mientras explica todo esto, el protagonista simplemente lo mira fijamente. Bod continúa, revelando que recibió esa misión del héroe Arslat tras la derrota del rey demonio. Como Bod no tiene una vida limitada, era el candidato perfecto para vigilar la torre eternamente, pero de repente, se da cuenta de algo. El protagonista no estaba prestando atención en absoluto. Kotar, al verlo por primera vez, cree que simplemente lleva un casco metálico extraño. Molesto, Bod le da un golpe y le explica que ese es su verdadero rostro. Finalmente, se presenta correctamente. Su nombre es B28, administrador de la Torre del Tiempo. También deja claro que no cualquiera puede entrar allí. Por eso, el protagonista pregunta qué debe hacer para entrar. B28 responde que depende de él. Pero antes de terminar, Kotar ya se le ha subido a la cabeza metálica y empieza a molestarlo otra vez. Más tarde, finalmente entra a la torre. Al mirar a su alrededor, pregunta por qué todo está completamente oscuro. En lugar de explicarlo, B28 simplemente le desea buena suerte. En el momento en que la puerta se cierra detrás de él, un círculo mágico aparece bajo sus pies. Antes de que pueda reaccionar, una luz cegadora lo envuelve, y en un instante, es enviado al pasado. Nuestro protagonista reconoce inmediatamente ese momento. Es un día que recuerda demasiado bien. Solo verlo, hace que su expresión se vuelva seria. Ese fue el día en que se decidiría el próximo Fma Kotar, el líder del clan Fma. Después de un brutal baño de sangre, solo quedaron 2 participantes. Quien sobreviviera a esa batalla final, se convertiría automáticamente en el próximo líder del clan. En aquel entonces, nuestro protagonista se rindió. La chica que estaba frente a él le exigió saber qué estaba haciendo. Él simplemente respondió que era la única persona a la que nunca podría matar. Al principio, parecía que ella era más fuerte que él, pero la verdad era mucho más simple. Nuestro protagonista solo estaba siendo misericordioso. De repente, ella desapareció, y en el siguiente instante, reapareció detrás de él, irradiando una intensa intención asesina. Pero el protagonista reaccionó de inmediato, y al final, la mató. Sorprendentemente, la chica no mostró ningún arrepentimiento. Confundido, él le preguntó por qué lo hizo. Ella respondió con calma, recordándole la realidad. Ambos eran ninjas, armas sin nombre, que existían únicamente para matar. Quienes no pueden matar, eventualmente mueren. Aún así, ella confesó algo extraño. La persona que menos había matado, la que mantenía su corazón intacto, era en realidad la más fuerte de todos. También admitió que había sido influenciada por él. Durante mucho tiempo, había soñado en secreto con ser libre. En otras palabras, nuestro protagonista había matado sin saberlo a la chica que amaba. Una vida verdaderamente trágica. Incluso ahora, Kotar admite que nunca olvidó el sueño que compartían. Pero en algún punto, lo abandonó. No porque quisiera, sino porque creía que era imposible alcanzarlo. Sin embargo, ahora todo es diferente. Esta vez, jura que alcanzará la libertad. No solo para él, sino para ambos. La escena regresa al presente. B28 entra en la habitación, claramente impresionado. Explica que la vida en sí misma es una lucha contra la desesperación. Quienes son derrotados por ella, son consumidos por la oscuridad. Pero aquellos que enfrentan sus heridas más profundas, y las superan, son los que merecen una segunda oportunidad. Ese es el verdadero propósito de la Torre del Tiempo. Fue creada únicamente para quienes pueden enfrentar y superar sus mayores cicatrices. Cuando la luz se desvanece, nuestro protagonista vuelve a estar allí, pero esta vez, con su cuerpo completamente restaurado y lleno de poder. B28 asiente con aprobación. Dice que este resultado era de esperarse. Después de todo,
Es alguien reconocido personalmente por Ivy. El protagonista simplemente asiente, y con una determinación inquebrantable, declara que está listo para ir a salvarlos.